estamos nuevamente en su programa El Rincón de la Ciencia y la Tecnología, junto a mi querido amigo Ricardo Tuane, para iniciar un nuevo capítulo, esta vez igual o mejor que los anteriores, con un distinguido colega. Él es el doctor Benjamín Riesco, médico oftalmólogo de gran prestigio, joven oftalmólogo, con mucha proactividad y capacidad académica. Él es formado en la Universidad de Chile, pero después hizo su especialidad de oculoplástica, un tema muy importante, Ricardo, que nos puede tocar a nosotros dos también, podemos beneficiarnos de esto hoy día. Con un médico de prestigio mundial, el doctor Devoto, se formó, se especializó en Buenos Aires y tiene mucho talento, currículum el doctor Riesco, pero yo creo que vamos para aprovechar el programa, presentarlo y preguntarle un poco esto de la oculoplástica, la cirugía de la mirada, que siempre atrae, no sé, por una cuestión quizás de sesgo mío, pensar en que las mujeres siempre se interesan en la plástica más que los hombres. Esto ha ido cambiando, esto de rejuvenecer la mirada, así como los dentistas, mejorar la sonrisa y así pues quizás estar mejor, ocupa un rol importante. Y el hombre, la oculoplástica, encantado de tenerte aquí en el programa, Benjamín. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, como decía Michelle, yo me especialicé en el área de oculoplástica. La oculoplástica es una subespecialidad dentro de la oftalmología que empezó en los años 70 en Estados Unidos. Se formó un grupo de cirujanos oftalmólogos que se especializaron en el área de oculoplástica y empezaron a entrar en esta nueva subespecialidad. Y hoy está muy de moda esta subespecialidad, sobre todo después de la pandemia, en el cual con todas las reuniones por teletrabajo que tuvimos y al vernos en el Zoom y las otras plataformas, la gente empezó a notar que la carta de presentación con que yo me enfrento al mundo es mi mirada, y cómo mi mirada y mi cara empieza a tener un protagonismo, y en la medida en que nos obligaron en la pandemia al estar viéndonos todo el tiempo frente a la cámara, empezamos a notar, oye, sí, acá tengo el párpado un poco caído, esta bolsa no me gusta, estas arrugas no son tan lindas. Entonces, la pandemia nos llevó a estar mirándonos en un espejo todo el tiempo. Y eso hizo un boom de la demanda de oculoplástica. Y hoy en día lo que está pasando a nivel mundial y también chileno es que estamos con mucha demanda, tanto en la parte estética para mejorar nuestra imagen, como también de patología, de pacientes que notaron que tenían un párpado un poco caído, un párpado divertido y se están operando. Yo te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un oftalmólogo que hace oculoplástica y un cirujano plástico? Para que la gente que te escucha sepa, ok, yo tengo este problema y voy a acudir entonces donde el doctor Riesco o voy a ocurrir donde otro doctor de otra especialidad. ¿Cómo se establecen las diferencias? Muy buena pregunta, Ricardo. Con respecto a eso, la cirugía plástica en general tiene distintas partes y las técnicas quirúrgicas difieren. Entonces, por ejemplo, hacer una cirugía de mama, hacer una cirugía de abdomen, hacer una cirugía de glúteo, tiene ciertas técnicas macroscópicas y técnicas quirúrgicas distintas, por ejemplo, a operar un párpado, que es una cirugía más microscópica, más de detalle. Lo mismo que hacer una nariz, por ejemplo, que tiene ciertas estructuras óseas y de tejidos blandos que hacen que las técnicas quirúrgicas sean distintas. Entonces, finalmente, la gente que se dedica a la cirugía palpebral pueden ser cirujanos plásticos que se subespecializan en el área facial, pueden ser cirujanos otorrinolaringólogos que se especializan en cirugía facial, hay algunos cirujanos de cabeza y cuello que también hacen cirugía estética facial. Entonces, finalmente, es la técnica quirúrgica. Entonces, ¿quién va a ser el doctor que está capacitado para operar las bolsas que no me gustan? Aquel doctor que se especializó en microcirugía palpebral y que recurrentemente hace este tipo de cirugías. Perfecto. Oye, recordemos que estamos con el doctor Benjamín Riesco, médico oftalmólogo, oculoplástico, que está en este grupo que lo constituye Clínica 2020, Visum y la red Centro Láser a lo largo de todo el país. Él es un excelente representante de nuestro grupo en esta área. Y yo te quería preguntar algo también en relación a lo que decía Ricardo. Ya, esa diferenciación la hiciste muy bien entre cirujano plástico, oculoplástico y dónde están los puntos de encuentro y la separación. Y hoy día que estamos tan, Benjamín, intoxicados por información a propósito de
medicamentos, productos que se compran sin receta, cosmetología, y entonces esta como avidez que tienen muchos pacientes, hombres y mujeres, de hacerse cosas en los ojos, en las caras, rellenos, ir a centros cosmetológicos, terrible problema, porque en el fondo tú a lo mejor los puedes guiar a nuestros telespectadores de este rincón de la ciencia y la tecnología en cuanto a cómo consultar, con quién consultar, qué no hacer sobre todo, para que justamente esto sea productivo para el cambio de la mirada y no sea después de un arrepentimiento absoluto el gesto que se hizo. Sí, muy buena pregunta también. Creo que en esta área, la gente que nos dedicamos a la estética, somos distintos profesionales de la salud. Hay kinesiólogos que se dedican, hay dermatólogos, médicos dermatólogos, médicos otorrino, hay odontólogos que se dedican. Y finalmente, como la estética facial, hay distinta gente que trabaja sobre esta. Y va a depender del problema que uno tiene. Entonces, como nosotros trabajábamos antiguamente con el antiguo médico de cabecera, que es el que te guiaba, te examinaba y de repente decía, oye, tienes que ir al cardiólogo o tienes que ir al gastroenterólogo y te va guiando, uno debiese tener un médico cirujano formado que se dedica a la estética y que pueda ir recomendando según qué es lo que está buscando cada paciente. Y así dentro de los escalones que tenemos en la estética, tenemos primero el cuidado de la piel. Y hoy está muy de moda el cuidado de la piel, en la cual hay una serie de productos cosmetológicos, de cremas, de vitaminas, de protección solar, que en inglés se llama el skincare o el cuidado de la piel. Y cómo nos vamos cuidando la piel para que esa primera capa esté adecuada, esté linda, esté brillante y denote como vivacidad en la cara de la persona. Después hay otros productos que son para moldear el funcionamiento de la cara. Entonces están las toxinas botulínicas, que las toxinas botulínicas las ponen médicos, las ponen odontólogos, que inyectan los músculos en un segundo nivel, en una segunda capa, en un segundo escalón a ese skincare que le hablaba, que lo que vamos a ir a hacer es cómo funciona nuestra frente. Entonces, queremos ver, por ejemplo, que no nos queremos arrugar, no queremos tener cara de cansado, de enojado. Entonces, podemos con ciertos pinchazos realizados por médicos especializados en esta área, no necesariamente un oculoplástico, puede ser un médico especializado en estética que inyecte bien y saber usar esta tecnología. O sea, no hay que, perdón, un paréntesis antes que continúe, no hay que banalizar la toxina botulínica, porque hoy día uno escucha que son muchas las personas que inyectan esto. Pueden haber efectos colaterales por el mal uso. Sin duda, los efectos colaterales son en general relacionados al mundo nuestro, al mundo de la oftalmología. Yo te diría que más o menos el 90% de las complicaciones en toxina botulínica están en nuestras consultas y son esos pacientes que nos llegan por una visión doble después de inyectarse toxina botulínica porque los músculos no les funcionan bien, o una tosis palpebral, es decir, se te cae un párpado porque inyectaron en un músculo inadecuado, o una asimetría facial, por ejemplo, que uno no puede tomar bien la comida, comer bien la comida porque se te cae, porque inyectaba un músculo malo. Entonces, sin duda que los inyectables en este segundo eslabón que estamos conversando, que es toxina botulínica, ácido hialurónico y otros bioestimuladores que son para mejorar la calidad y la turgencia de la piel, deben ser realizadas por médicos especializados en medicina estética y en inyectable y que sepan manejar sus complicaciones. Y con respecto a tu pregunta, y muy interesante, la mayoría de las complicaciones están en el mundo de la oftalmología. Entonces hoy mi caballito de batalla es, ok, los oftalmólogos debiesen ser los que más pongan toxina botulínica porque ellos son los que mejor manejan sus complicaciones, como en la cirugía intraocular los retinólogos. Muy bien, gracias por el pase. Me parece súper bien la forma en que te aproximaste a esto. Déjame darte una mirada un poco distinta. La estética va cambiando de acuerdo a cómo cambian los tiempos. Y es así, por ejemplo, que Rubens, este pintor maravilloso de hace algunos cientos de años, generaba como la estética de esa mujer voluptuosa. Hoy día, en la década del 60, aparecen estas modelos muy flacas, con Twiggy, ¿no es cierto? Por lo tanto, la estética no es un elemento permanente. ¿Y por qué te digo esto? ¿Es importante que la gente se haga cosas que le van a durar para toda la vida? ¿O tú crees que es importante que se haga pequeñas cosas con las cuales se vaya de alguna manera
en el viaje del envejecimiento se va reconciliando con ellos mismos. Exacto, porque tú ves de repente, hace no tantos años atrás, había una forma de operar la cara en que tú veías que todas las mujeres, en esa época eran mujeres, todas las mujeres estaban operadas con el mismo sello y perdían la identidad facial. Hoy día eso ya pareciera ser que ya no está, ¿no es cierto?, en boga, al contrario. Entonces, ¿cómo enfrenta la mujer y el hombre hoy día esto? ¿Qué le aconseja? ¿Partir por cosas chicas, cosas grandes? ¿Qué? Fuiste a una clave total. Hoy día la medicina estética está igual como están funcionando las cafeterías, que hay un barista que a ti te puede gustar el café expreso, cargado, que a él le puede gustar el americano, más bien aguado, y en eso está, en cómo en esa entrevista médica yo entiendo qué es lo que está buscando el paciente que tiene al frente y cómo yo lo puedo asesorar. Entonces pasa mucho que hay modas y nosotros estamos todos metidos en las redes sociales, los que nos dedicamos a la estética, viendo qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Francia, qué está pasando en México, qué está haciendo los brasileros, y tenemos una migración importante que consume también estética con distintos gustos. Entonces, primero, esta es una medicina customizada. Para cada paciente tengo que ver qué es lo que busca, cuál es su historia hacia atrás, cómo era su cara a los 20 años, qué es lo que quiere esa persona para su rostro. Hoy en día hay mucha gente que quiere transformar su rostro, que quiere transformar, que te quiere tener los ojos más achinados, que quiere tener los ojos orientalizados. Entonces es una conversa con cada paciente y eso cambió a la medicina estética a la cual tú abogas. La medicina estética del siglo XX era una medicina estética más de frasco, en el cual todos entraban con la misma técnica quirúrgica, aprendían el tipo de blefaroplastía y se hacía todo igual y eran esas caras estándar de todos. Entonces finalmente mi respuesta a tu pregunta sería: esta es una medicina customizada en la cual necesitamos un médico que nos asesore y que esa asesoría empatice con lo que Michelle quiere que yo cambie en su rostro y lo entienda que él puede ser muy distinto a lo que tú quieres en tu rostro, y para eso necesitamos una entrevista con harto tiempo y que el paciente vaya sincero a la consulta a expresarnos lo que le está pasando. Qué importante lo que el doctor Benjamín Riesco, Ricardo, está comentando, porque fíjate que en este mundo rápido, vertiginoso, tecnológico, él ha hecho énfasis en algo que es importante, porque cuando uno trata enfermedades, finalmente si tenía alguna complicación o efecto colateral, se entiende. O sea, te operaste de la apendicitis y bueno, quedaste con una hernia, pero es que si no tenéis peritonitis, al otro día te morís. Acá es una cirugía electiva. Entonces, under promise, baja expectativa, mejores resultados. Y eso debe ser fruto de una conversa larguísima, porque yo siendo retinólogo, si no dejo perfecta la retina, pero el paciente queda viendo y sabía que tenía un desprendimiento de retina, capaz que pase piola, como dicen los muchachos jóvenes, mi defecto. Pero en el caso de la subespecialidad de Benjamín, las personas son muy exigentes con el resultado y tienen expectativas increíbles. De repente viene acompañado también de algunas alteraciones psicológicas, de querer estar de una forma que no se puede. Entonces, muy importante la conversa para bajar las expectativas, ser realista. Es un trabajo difícil porque es difícil perdonar el error o que no me gusta cómo quedé. Benjamín le puede decir: mira, pero si quedaste súper bien. No, pero es que a mí no me gusta. Es complejo el logro del hito, del resultado. Entonces eso amerita mucha conversa, mucho análisis. No manejar solamente el ojo, manejar a la persona. Estoy de acuerdo. De hecho, tanto así que me sorprende lo que dice Benjamín, que mucha gente quiere rasgarse, sí, orientalizarse los ojos, pero cuando tú vas a otras culturas como la coreana, lo que quieren ellos es totalmente lo contrario. Es decir, que sus ojos estén menos rasgados, más abiertos. Entonces tú te das cuenta cómo, por eso que es importante, la estética tiene que ver con factores emocionales que no siempre son objetivos, que tienen que ver con lo que tú tan sabiamente decías en una entrevista profunda para saber qué es lo que realmente estás buscando. Porque lo contrario se genera una caída de las expectativas, un choque con la realidad y finalmente vas a tener un problema en la relación médico-paciente por el resultado. Súper interesante lo que hablan y yo les puedo complementar a esto. Primero, Michelle, esta es una cirugía de expectativas. Entonces, la relación que yo tengo con mi paciente es una relación en la cual yo tengo que empatizar con él y entender qué es lo que viene a buscar. Y no es una receta de cocina que yo llegue y ofrezca a todos lo mismo. Entonces es muy importante eso. Y lo segundo es entender cómo en ese vínculo que voy armando, el paciente
realmente va a poder adquirir lo que viene a buscar. Y cuando tú me hablas de pacientes que puedan tener problemas emocionales, problemas de salud mental, yo tengo que darme cuenta de eso y saber si es el momento o no, porque el paciente insatisfecho es el que no obtuvo el resultado que buscaba y es subjetivo. Entonces, cuando hay problemas emocionales, puede ser un gran problema este tipo de paciente. Sí, Vamos ahora al bloque. Sí, vamos ahora, tenemos una pausa, la agradecemos. Volvemos en un segundito con ustedes en esta interesantísima conversación con el doctor Benjamín Riesco. Estamos todos a punto de ponernos en sus manos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta en este extraordinario programa. Espero que les esté gustando los programas que estamos haciendo y si les gustan, aprovechen de difundirlos, coméntenos, mándenos WhatsApp. Muchos de ustedes tienen nuestros teléfonos, nuestros contactos. Sus comentarios son tremendamente valiosos para nosotros. No dejen de hacerlo. O sea, eso quiere decir que nos están viendo nuestros amigos y la familia, porque todos tienen los WhatsApp. Bueno, pero tú tienes una familia gigante, sí, así que no hay problema. Tú no hay y yo problema. tenemos un grupo de amigos gigantes. Sí, además, así que ese es el valor. Seguramente si todos los amigos nos vieran, estaríamos al otro lado. Así que ojalá que así sea. Esperamos que este espacio, en realidad, de conversación que tenemos con Micho, con nuestro extraordinario invitado, de alguna forma les permita entender, aterrizar, bajar a las cosas reales que tienen que ver con la medicina, con la salud, con la tecnología, con la ciencia, porque estamos en un mundo en que hay muchísima información y por eso que es importante tener buenos profesionales con experiencia que de alguna forma nos den confianza y nos permitan tener caminos relativamente seguros para tomar decisiones. Oye, hoy día, frente a cualquier cosa, a ti te pasa, hay un examen ligeramente alterado, un hemograma alterado, y llegan los pacientes, porque lo ven antes del examen, llegan los pacientes y dicen, doctor, me estoy muriendo, o tengo esto, googleé y en realidad muchas veces las cosas son más simples de lo que parecen y las cosas son más frecuentes de lo que parecen y tienen una solución más sencilla de lo que parecen también. Fíjate que ahora, Ricardo, que con Benjamín Riesco, nuestro invitado, médico oftalmólogo de esta red Centro Oftalmología Láser 2020 y Visum, estábamos mirándote ahí en tu close-up y decíamos nosotros, mira, Ricardo siempre fue, a propósito, distinguidos telespectadores, radio escucha, siempre fue un hombre muy bien parecido, Ricardo. Yo creo que sigue siéndolo, ¿no es cierto? Un poco destruido. Pero al mirarte tenía ahí unas cositas ahí en el párpado, como hay un poquito de exceso. Sí. Bueno, yo también. ¿Qué pensáis, Benjamín? ¿Es una forma de aproximarse a esta subespecialidad o tú apuestas más bien a que la persona acuda solamente espontáneamente manifestando su deseo de algún cambio? ¿Tú eres capaz de decir, mira, oye, pucha, tenía esto que está ahí con un poco el aspecto cansado y todo eso tiene una solución más bien no complicada? ¿Te gustaría? ¿Cómo se aproxima uno? ¿Es posible que si tú me miras a mí o a Ricardo digan, pucha, ¿sabes qué? Hay dos o tres cositas que yo te haría y creo que haría mucho mejor, porque es lícito eso. Sí, claro, mira. Tú dijiste al principio que los hombres hoy día se aproximan mucho más que antes a esta cirugía que antaño. Sí, mira, con respecto a esto, lo primero, la cirugía estética no debe ser inducida. Siempre la cirugía estética debe ser algo que pasa en tu interior. Tú te das cuenta que hay algo que te molesta, que hay algo que te baja la autoestima, que hay algo que te hace estar inseguro y que quieres mejorar. Y ese primer paso hace que cada uno, tú, Micho, Ricardo, empiecen a buscar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? Me gustaría verlo, etcétera, etcétera. Ahí se prende el bichito. En la sociedad del siglo XX, que un hombre se aproximara a esto era rarísimo, era visto como algo que no correspondía para los hombres, pero en esta sociedad del siglo XXI sí se interesan y muchas veces acuden a la consulta, y yo te diría que más o menos
un 40% de los pacientes que llegan a mi consulta son hombres. Ahora vengo de la consulta y ya vi 3 hombres durante la mañana. Entonces, por ejemplo, Ricardo podría decir, oye, sí, a mí me acompleja tal cosa de mi mirada, tal otra. Yo hace 20 años tenía otra mirada y me gustaría quizás cambiarla y yo tendría que entender hacia dónde va. Y claro, yo me dedico a esto. Entonces, si es que yo te miro, yo podría hacer un análisis oculoplástico y decirte, oye, Michelle, mira, yo te sugeriría que tal y tal. Pero si a ti no te hace sentido, no va a ser algo que te impacte. Entonces, finalmente, yo nunca le digo a una persona, oye, Micho, ¿sabéis qué? Estáis con cara de cansado. Porque me parece que es pasar un límite, que es un límite que estoy sobrepasando algo que quizás... Pero me surge una pregunta que tú dijiste, si es que te acompleja. Porque me parece que en la aproximación de la cosa estética hay 2 elementos. Un primero, decir... ok, tengo un problema, me acompleja, me problema y quiero solucionarlo. Pero también es legítimo otra cosa, no me acompleja nada, no me problema nada, pero quisiera una mejora igual, que es una forma distinta. Porque decir, ¿sabes qué? En realidad he andado bien por mi vida, me siento bien, me siento contenta o me siento contento, pero no estaría mal verme un poquito más joven o verme un poquito menos cansado. Ambas aproximaciones son legítimas también, supongo. O sea, no necesariamente tenemos que esperar que algo o un problema aparezca como tal, o un complejo, o una inseguridad, sino que simplemente puede ser que la vanidad puede ser un elemento importante. Perfecto, Ricardo. Eso es el punto, vas a la clave de las generaciones. Nosotros tenemos distintas generaciones y cuando Micho me dice, oye, analízame a mí, a Ricardo y veamos que en la generación de ustedes en general, ¿cuántos se aproximan? Nosotros somos una generación... Nosotros, sí. Quiero recordarte algo, nosotros fuimos último modelo también, hoy día nos hemos convertido en clásicos. Cuando ciertas personas más grandes se aproximan a la estética, muchas veces van a buscar solucionar un problema que los acompleja, que les molesta, por ejemplo, una bolsa que se me está notando que no se me notaba antes. La generación millennial hoy se aproxima para mantenerse como está o para cambiar ciertos rasgos que no le gustan. Okay. Entonces yo tengo muchos pacientes entre 25 y 40 años que vienen a mi consultorio y me dicen, yo me siento muy bien, me siento muy empoderado conmigo mismo, me gusta, me siento atractivo, pero quiero tal cosa o tal otra. O, ¿sabes qué? Me gustaría tener los ojos un poco más rasgados por tal motivo. Oye, y no le acomplejan. Entonces, estás en lo correcto. No toda la estética va a algo que te acompleja, sino es mantener. Y en ese sentido, la estética funciona como un gimnasio. Si es que yo estoy yendo todo el tiempo al gimnasio, mantengo las atribuciones estéticas de mi cara o de mi cuerpo por más tiempo. Por más tiempo. Perfecto. Oye, para no también y hablar de la contundencia de nuestro invitado Ricardo, el doctor Benjamín Riesco, evidentemente, frente a esto que estamos conversando, él está muy apasionado, está muy motivado con esto de la cirugía de la mirada, pero yo quiero decirles que el doctor Benjamín Riesco también es un gran especialista de algunas enfermedades que afectan la órbita y el sector relacionado con los párpados, la vía lagrimal. Y si es así, tú me puedes confirmar. Yo he visto en los congresos participar mucho a Benjamín, que es un hombre muy académico, él forma también a becados y es un hombre muy activo en el área de la ciencia relacionada con nuestra especialidad. Has desarrollado algunas técnicas bien innovadoras de cirugía endoscópica por la nariz, de por ejemplo la obstrucción lagrimal, que desde siempre se operaba de manera bastante más cruenta y un poquito más invasiva. Entonces, mediante algunas técnicas que nos puede comentar rápidamente, él logra muy buenos resultados. Así como los pacientes que a veces tienen enfermedades que tú conoces, Ricardo, tiroideas, y se les salen un poquito los ojos hacia afuera, y a veces eso lleva a un extremo que se requieren descompresiones. Entonces aquí no estamos hablando solamente con un médico oftalmólogo dedicado a la parte más exitista, más de exposición de la mirada plástica, sino que tenemos un verdadero cirujano del área de la órbita y de la oculoplástica, ¿verdad? Así es, sí, yo tuve la bendición de formarme con un gran maestro que es Martín Devoto, y ahí cuando tú dices que yo desarrollé técnicas, no, yo aprendí de mi maestro. Por supuesto, acá digo yo. Claro, y eso lo traje acá a Chile, pero no es que yo haya desarrollado las técnicas. Y todas las técnicas reconstructivas, por ejemplo, la reconstrucción de una mirada que está exagerada, con un ojo saltones, hay cierta cirugía en la cual yo puedo lograr reinsertar
los globos oculares hacia las órbitas, cosa que el paciente no tenga los ojos salidos, o por ejemplo pacientes que tienen problemas de lagrimeo permanente, en vez de hacerle una cirugía en la cual se vaya a ver una cicatriz, hacemos todo mínimamente invasivo endoscópico para que el paciente solucione su problema y estéticamente esté adecuado el resultado. Entonces, en ese sentido creo que la medicina funcional, la medicina de patología del área de la oculoplástica, con una mirada estética, entendiendo que la mirada en nuestra carta de presentación en sociedad, cuando yo puedo hacer una cirugía mínimamente invasiva, reconstruir la mirada y que el paciente adquiera salud y también autoestima, autoconfianza consigo mismo, lo encuentro extraordinario. Entonces, finalmente en eso a mí me toca, como dices tú, ser docente. Yo trabajo en el Hospital del Salvador y tengo muchos alumnos que rotan conmigo, y en ese sentido, esa mirada de la parte estética enfrentando la patología me parece súper interesante. Y eso lo trabajamos tanto en la práctica privada como en la práctica pública. Muchas gracias, porque en realidad es súper potente lo que dice. Hoy día en realidad se exige en la medicina la combinación de ambas cosas. O sea, tú estás exigiendo cada vez más un resultado terapéutico, ya sea incluso en una cirugía oncológica, pero también preservación de la cosa estética funcional después. O sea, si tú vas a operar una mama, vas a hacer una laparoscopía, tú te preocupas que esa cicatriz sea lo menos visible posible. Antiguamente había que ser más pragmático. Les voy a poner un ejemplo a todos. La gente que fue operada de vesícula probablemente hace 30, 40, 50 años atrás tiene un gran recuerdo en el abdomen. Hoy día prácticamente es invisible. No solo, y se obtienen los resultados terapéuticos, o sea, tú sacas la vesícula, logras el efecto terapéutico, pero mantienes una armonía estética y funcional que efectivamente es muy importante. Entonces, cuando tú tienes un experto que hace las dos cosas al mismo tiempo, que está preocupado de la mirada estética y además logra la recuperación funcional por el tratamiento de la enfermedad, es una combinación casi perfecta. Es clave, yo creo, lo que dice, un excelente resumen, y esa es como la mentalidad con que me formó a mí Martín Devoto y con la que yo enfrento a los pacientes. Y creo que es clave porque muchas veces, por ejemplo, en tu ámbito, yo pregunto, oye, bueno, ¿y cómo quedó la cicatriz de la cesárea? Y muchas pacientes quedaron disconformes con una cicatriz que fue cerrada sin prolijidad, y muchas pacientes acuden a un cirujano plástico para que les rehaga la cicatriz. Así es. En ese sentido, un cirujano oculoplástico debe estar formado en estética para dejar lindas cicatrices, para ser mínimamente invasivo y para entregar al paciente una medicina integral, estética y funcional, que solucione sus problemas en ambos ámbitos. Fíjate, Benjamín, Ricardo, recordemos que estamos con el doctor Benjamín Riesco, oculoplástico, miembro de la Sociedad Chilena de Oftalmología y un brillante exponente de esta subespecialidad. Hace unos días atrás, Ricardo, tuve la suerte de asistir, porque gentilmente me invitó Benjamín, no siendo yo especialista del área, en nuestra clínica y en Centro Oftalmológico Láser, en su auditorio. Hizo un curso, Benjamín y su equipo, extraordinario, donde asistió casi toda la sociedad y los miembros de la Sociedad Chilena de Oculoplástico, que yo los admiro, porque son muy activos, son tremendamente activos, muy académicos. Tanto es así que nuestra presidenta de la Sociedad Chilena de Oftalmología, que es una persona muy connotada, es especialista en oculoplástica, la doctora Rosa Balser. Así que es una sociedad muy, muy académica, que está muy bien insertada en nuestra sociedad de oftalmología, para que no pareciera como que esto de la estética es una cuestión así media entre comillas, y no es así, pero podría ser que se interprete como de la farándula de la cirugía. No, al contrario, son gente muy sólida y que conforma una sociedad muy activa y que hace cosas muy interesantes, digamos, por la salud de nuestro país también. Así es, sí, fue un lindo curso. Yo, después de mi formación, había estado separado de mi maestro por 7 años y Seola accedió a que hiciéramos un curso juntos. Entonces fue un curso de cirugía endoscópica mínimamente invasiva, en directo, en el cual operé junto con mi maestro y estuvimos ahí mostrándole a la Sociedad Chilena de Oculoplástica estas técnicas tan innovadoras, mínimamente invasivas, un poco lo que
tú hablabas y cómo pueden ser muy innovadoras en el cambio de aproximación quirúrgica. Y por eso es tan importante a la pregunta en el primer bloque cuando tú me decías, bueno, ¿y quién se debe que dedicar a la estética? Hay muchos profesionales, pero hay que hacerlo de una manera sólida, académica, con medicina basada en la evidencia y con técnicas quirúrgicas bien aprendidas. Muy bien, yo vamos a ir en el tercer bloque, Ricardo, Benjamín, vamos a mostrar algunos casos que son interesantes, porque hay, además, esto que es importante, pues yo creo que el buen tenista juega con cualquier raqueta, y de la mano hacia el hombro está el secreto y no en la raqueta. Bueno, yo creo que en estas cosas también es muy importante la mano y el talento del operador, que como tú bien dices, es un artesano que hace muy bien lo que algún artista inventó, y en la medida que tú lo hagas muchas veces y tengas talento, lo vas a hacer bien, pero es difícil inventar cosas. Yo quiero polemizar contigo. El buen tenista es de la mano hasta el cerebro. Hasta el cerebro, porque muy bien. Es ahí el motor fundamental de la bien. toma de decisiones, porque el buen tenista no muy solo bien. tiene que pegarle bien, sino que tomar buenas decisiones. Y el buen cirujano no Muy solo bien. tiene que ser hábil con el Completaste instrumento. muy bien el argumento, por eso que hacemos un tan buen programa, Sí, El pues. Rincón de la Ciencia, Sí, Ricardo. porque un buen cirujano Muy importante. no es solo el que opera bien, sino que el que toma buenas decisiones al momento de operar. Muy cierto. Lo que yo quería complementar, y a ver si en la segunda parte, entonces, Tercera parte. la tercera parte de este programa lo tocamos, es que hay instrumentos, hay técnicas, hay equipos que permiten que tú lo hagas mejor, ¿verdad? Así es, pues vamos a la tercera parte Así que y ahí les vamos voy a comentar. Al tercer bloque de nuestro Rincón de la Ciencia y Tecnología, hoy día con Benjamín Riesco y por supuesto siempre con el doctor Ricardo Tuane. Agricultura TV. Bueno, en este tercer y último bloque de este tan buen programa, junto al doctor Benjamín Riesco y Ricardo Tuane, vamos a pedirle a Benjamín que mezcle la palabra con las imágenes, que son siempre tan importantes, ¿no es cierto? Acompañar una buena imagen vale más que muchas palabras. Esa es una sabia expresión. Y por ende, cuéntanos acerca de algunos casos interesantes que has tenido para que los radioescuchas y televidentes vean un poquito esto en imágenes. ¿Qué técnicas nuevas puedes ofrecer, etcétera, Benjamín? Perfecto, vamos a empezar entonces con algunos casos clínicos. Importante saber que todos estos pacientes tengo autorización para mostrarlo, y vamos a mostrar un poquitito cómo podemos cambiar la mirada y cómo podemos cambiar la percepción con ciertas técnicas quirúrgicas. Entonces, en el primer caso clínico tenemos un paciente de aproximadamente 60 años que acude a la consulta porque siente que sus párpados están caídos, que tiene una mirada cansada. Y al verlo vemos que tiene párpados superiores muy caídos que caen sobre las pestañas, y vemos que tiene unas bolsas importantes a nivel de la mirada que le dan un aspecto de cansancio. ¿Es un paciente de qué edad? De 60 y tantos años, 60 y cortos años. Y es un paciente que quería tratar de refrescar su mirada y sacar su cara de cansado. Entonces, como hablamos antes, ese paciente que se le activó el bichito, que empezó a buscar y que eligió ir a un cirujano oculoplástico a operarse. Entonces hicimos una cirugía de 4 párpados. Esta es una cirugía que realizamos, es una cirugía ambulatoria. Nos demoramos más o menos 1 hora en realizar la cirugía. El paciente va, se opera y está almorzando a su casa. En Seola compraron el láser de CO2, que es un láser en la cual con la última tecnología, con un corte controlado, podemos operar, y el paciente está rápidamente de vuelta en sus actividades laborales.
porque la recuperación es mucho más rápida. O sea, tiene un buen postoperatorio entonces. Un postoperatorio muy bueno y mucho más rápido. Finalmente, cuando yo hice el cambio del bisturí frío o el electrocauterio al láser, mi postoperatorio se redujo. Entonces, de esos 15 días que yo tenía, lo reduje a unos 7, 8 días postoperatorio. Porque acá, Benjamín, está la típica paciente o el paciente que entonces en esta cuestión que no se debe nunca banalizar, y eso es re importante en ninguna área terapéutica, pucha, doctor Riesco, y tengo un matrimonio en 15 días más. No, si usted va a quedar bien, en 2 días está listo. ¿Cómo maneja eso de cuando el paciente o la paciente con este tipo de cirugía y las nuevas técnicas está incorporado a una vida normal? Recreativa, deportiva, social. Eso es radicalmente importante y eso todos los pacientes preguntan. ¿Cuánto tiempo va a ser el del enfriamiento de mi cirugía para yo estar de vuelta? En general, con el láser de CO2 un paciente puede estar en las actividades normales en casa, tranquilo, al 4.º día postoperatorio. Ya puede empezar a hacer las cosas en la computadora, ver sus negocios, hacer llamados telefónicos, etc. El paciente para las actividades sociales, volver al trabajo y todo, más o menos a los 10 días postoperatorio puede estar de vuelta. Porque acuérdate que pese a que esto hoy día está más expuesto y la gente tiene menos vergüenza, entre comillas, no tendría nunca por qué tenerla, hay un pudor. Y hay muchos pacientes que te van a decir, pucha, yo no quiero que se me note que me operé. Entonces, ¿cuándo puedo ya enfrentar la sociedad sin que se me note mucho el edema, que es la inflamación o la sensación de un postoperatorio? Claro, 10 a 15 días yo creo que es el ideal y para eso el postoperatorio es muy importante llevarlo por un equipo de especialistas y en eso trabajamos con kinesiólogas dermatofuncionales que trabajan en los postoperatorios. Entonces vemos que este paciente se operó, él despejó su mirada, ya no tiene las bolsas que lo aquejaban, estaba de vuelta en sus actividades laborales al 10.º día postoperatorio y un paciente que se le tiene una nueva percepción de sí misma, ¿te fijas? De sí mismo y adquiere eso mediante una cirugía mínimamente invasiva con un enfriamiento rápido. En el segundo caso vemos un paciente que estaba con las cejas muy caídas, que otro tema que yo veo mucho, las cejas, y con respecto a eso existen ciertas técnicas, como tú hablabas, laparoscopía para sacar la vesícula. Para subir las cejas hay técnicas más actuales que se entra endoscópicamente a nivel del cuero cabelludo por incisiones muy pequeñitas de 2 centímetros y nosotros liberamos todas las cejas y las reposicionamos. Entonces este paciente se vino a operar, hace la cirugía de lifting endoscópico de ceja y como ven en el postoperatorio aparecen esos ojos azules que tenía, que estaban casi perdidos detrás de esas cejas caídas. Por supuesto, un paciente que se va encantado con una recuperación de 10 a 15 días en que el paciente puede volver a su actividad. Ahora, los factores de riesgo típicos en medicina, por ejemplo, el uso de cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo, el uso anticoagulante, exacto. Todos esos factores de riesgo también supongo que, al igual que en cualquier otra cirugía, tienen que ser tomados en consideración, ¿no? Totalmente, y en eso es súper importante que en el mapa del paciente, del transcurso del paciente, desde que se activa el bichito, que se quiere hacer algo, hasta que yo lo doy de alta, hay que ir viendo todas esas cosas para que salga todo perfecto. Esta es una cirugía de detalles. Entonces, yo en el preoperatorio me tengo que fijar que el paciente no esté usando anticoagulantes, que el paciente no tenga enfermedades reumatológicas que se puedan activar, que el paciente no tenga enfermedades de dolor que sean difíciles de manejar, que el paciente no tenga problemas de cicatrización anterior. Entonces, en el preoperatorio, esa entrevista que hablamos, que yo me tomo 45 minutos con el paciente, le pido que me llene la ficha antes, estudio al paciente antes, cosa de poder enfrentarme a ese paciente con todos los antecedentes, es trascendentalmente importante. Perfecto. Igual que el postoperatorio, que es muy importante para ese edema que tú dices que puede ser residual y largo. Importante lo que dices tú, porque a diferencia de otras cirugías, y así como decía Leonardo da Vinci, la perfección no es un detalle, y son los detalles lo que hacen la perfección, o tender a eso. Y es muy importante en esta cirugía. Así es. Que mucho más que en otras. Fíjense, por ejemplo, en este tercer paciente. Hay veces que tenemos asimetrías faciales y esto es patología, lo que hablábamos en el segundo bloque. Este paciente tiene su párpado superior del lado derecho caído y esto nació así con el párpado caído. Lo ha complejado toda su vida y viene a buscar una cirugía reparadora. Entonces vemos que después de una cirugía ambulatoria, después de la cirugía, el paciente tiene similar sus párpados y con esto mejora su visión, mejora su calidad de vida y su campo visual. Por
lo tanto, aquí estamos hablando no solamente de cirugía estética, sino de reconstrucción en un paciente que tenía una enfermedad que se llama ptosis palpebral unilateral. Una pregunta práctica, doctor Riesco. Así como hay cirugía en nuestra área, la cirugía de la catarata, del glaucoma, la retina, que están reconocidas, tienen códigos en salud y entonces las aseguradoras, el FONASA o la ISAPRE, permiten un reembolso de este tratamiento. En esta área, ¿cómo se comportan un poco las aseguradoras? ¿Cómo se comportan? Con respecto a eso está estipulado que el paciente que tiene un problema de los párpados se puede medir, objetivar el problema. Entonces hay ciertos exámenes clínicos que uno puede hacer y objetivar el problema que tiene. Entonces muchos pacientes que tienen un problema clínico se le pide un examen, por ejemplo, de campo visual, y si existe una mejora en el desarrollo de ese examen al levantar el párpado, la ISAPRE va a hacerse cargo y reembolsar eso. Pero eso está muy bien estipulado y hay ciertos pasos que hay que seguir para que puedan reembolsar en su aseguradora. Buena pregunta, porque efectivamente muchas personas de repente se abstienen incluso de consultar porque dice, esto a lo mejor me va a ser muy caro, no tengo cómo enfrentarlo económicamente, y si eso efectivamente puede ser reembolsado o apoyado por alguna compañía de salud o incluso por FONASA, ya que está codificado, puede ser una buena alternativa. Así es, muchas de los pacientes consultan lo que tú estás preguntando y en eso hay que objetivarlo con un examen, así que todos los pacientes que estén interesados y que crean que pueden tener una enfermedad, lo que tienen que hacer es consultar, evaluar si es que acaso tiene alguna enfermedad con estos exámenes y vamos a poder ver si es que acaso pueden o no reembolsar. Otra cosa, doctor Riesco, que preocupa a los pacientes que se van a someter a un gesto quirúrgico es el tipo de anestesia que se va a utilizar para poder realizar estos gestos. En su mayoría es anestesia local. Uh-huh. Sí, eso es muy importante. También han habido muchas casos que aparecen en los noticieros de pacientes que tienen problemas con la anestesia, incluso pacientes fallecidos por dar cirugías de este tipo en lugares que no están acreditados y que no tienen toda la seguridad. Y por eso es muy importante 3 claves en esto. Primero, entender qué es lo que me pasa y qué es lo que yo busco. Y eso es una cosa que uno tiene que interiorizarse y entender qué es lo que a uno le pasa y cómo buscar la mejor ayuda posible. Lo segundo es buscar al cirujano adecuado, al cirujano especialista, como hablamos en el primer bloque, que tenga experiencia en este tipo de cirugía, que empatice conmigo y que entienda lo que yo estoy buscando. Y tercero, buscar un centro de salud acreditado que tenga toda la seguridad para que yo me pueda operar de la manera segura y como corresponde a un tipo de cirugía. Entonces, esas son 3 claves para tomar una decisión de esta. Y en ese sentido, este tercer punto del lugar donde uno opera es muy importante, porque yo también soy tenista y a mí sí me importa el racket, también me importa mucho la cabeza, también me importa mucho el brazo, también me importa mucho el estar saludable, el tener mi timing para poder desenvolverme en la cancha, pero sí me pasa que si es que yo estoy con un racket distinto al que habitualmente uso, no me siento tan cómodo. Y eso también es importante. Cuando elijan un cirujano, cuando elijan que se van a operar, que ese cirujano esté lo más cómodo en el lugar donde opera. Y para eso uno debe tener un sistema de quirófano que apoye en esa seguridad y en esa tranquilidad que tiene el cirujano cuando yo me voy el lunes y el martes a operar, que me siento como que llego a casa. Nos tenemos pendiente un tenis los dos, ¿ah? Está pendiente. Oye, finalmente, yo no sé, Ricardo, hay tantas preguntas que se pueden hacer, ha sido súper claro, Benjamín, en esta área. Uno podría recomendarle a las personas que están escuchando y se interesan en esto, en que independientemente que se vayan a operar o no, si algo les molesta o quieren consultar por esto de la mirada cansada o un párpado seco o una piel que está un poco deteriorada, la primera consulta hay que hacerla con el especialista y a lo mejor no va a ser necesaria una operación de esta que estamos conversando, sino que una buena indicación de medicamento, tomar antioxidantes, omega 3, colocarse estas cremas y no estas otras que son pura publicidad, o a lo mejor el segundo peldaño será la toxina botulínica, y con eso podemos mantener muy bien una mirada más joven o más fresca, no sé cuál será la terminología,
y después el tercer peldaño será efectivamente podemos someterlo, pero ese es el procedimiento, ¿no? Tal cual, eso es, lo resumiste perfecto. Finalmente, si hay gente que está interesada, tiene que ir subiendo por los escalones. No tenemos que ser agresivos inmediatamente. Cuando uno va a un doctor, inmediatamente te ofrece una cirugía muy grande, muy invasiva, y no te has hecho nada antes, es quizás que no estás entendiendo bien al paciente que tienes enfrente. Cuando tengo un paciente que se ha hecho una serie de cirugías estéticas, que entiende bien de qué se trata este mundo, quizás puede ser que inmediatamente le ofrezcamos una cirugía, y ahí va a depender del barista que hace el café qué paciente yo le voy a preparar y qué le voy a dar. Pero los peldaños es trascendental, lo que tú dijiste, y esto es como ir al gimnasio. Necesitamos, si es que nos queremos preocupar de nuestra cara, de nuestro rostro, y estar saludables, estar juveniles, tenemos que estar todo el tiempo preocupándonos en estos escalones que conversamos. O sea, al paciente le podríamos entregar el mensaje, Benjamín, Ricardo, de que si la primera entrevista con el doctor tiene un ofrecimiento muy invasivo, es mejor pedir una segunda opinión igual, ¿no es cierto? Yo creo que siempre en medicina está bueno segundas opiniones, y siempre que uno va a someterse a algo, creo que la segunda opinión es importante. Y para terminar, decirles que el primer escalón, el cuidado de la piel, es algo que es rutinario. Todos los días nos tenemos que estar haciendo. Todo lo que son los inyectables, que es el segundo escalón, en general son 2 o 3 veces al año. Y todo lo que es quirúrgico, el tercer escalón, uno se va a operar una vez en la vida probablemente. Entonces, así se distribuye un poco este mapa del paciente que se está preocupando de su estética, de su salud y de su apariencia. Oye, seguramente al doctor Riasco, Ricardo, lo van a querer ir a ver muchas de las personas que nos están mirando, escuchando, pero a lo mejor una papita, así como para entregar un dulce que pueda ser útil. A nuestros 60 y pico años o a partir de los 50, ¿tú crees que siempre este skincare, el cuidado de la piel, con algún producto es necesario? O sea, yo voy a ser bien honesto, cuando mi mujer, que siempre quiere que yo esté mejor y todo, me dice, pucha, hay una cremita, ¿por qué no te colocáis? Yo siempre digo, no, mira, la verdad que soy un poco reacio, quizá muy rústico al respecto en mi respuesta. Pero ¿tú crees entonces como recomendación que eso sí lo puedes recomendar? ¿Algún tipo de producto que siempre debamos de colocarnos a partir de cierta edad? Yo lo que creo es que sí. Esto es igual que cuando uno va a empezar a hacer ejercicio. Tú eres deportista de toda la vida, pero si un amigo tuyo de tu edad te dice, oye, yo quiero empezar a jugar tenis, tú le vas a decir, sí, bueno, partamos, está bien, uno puede. La piel es el órgano más grande del cuerpo, y en la medida que lo empezamos a cuidar, aunque sea con más años, más grande, va a ser beneficioso. Entonces yo creo que sí, que uno, si es que acaso le entró el bichito, tiene que empezar con ese primer escalón. Ricardo, lo segundo a decir es el manejo de la piel debe ser hecho por un dermatólogo. No soy yo el que indico el skincare, es un dermatólogo. Y en ese sentido hay dermatólogos extraordinarios en Chile que se dedican a esta área y que manejan muy bien la estética, y hay que buscar ese primer escalón con un buen dermatólogo. Ricardo te hizo una pregunta interesante general al principio, que era ¿qué cosas no hacen mal? Para no llegar finalmente necesariamente a tener que operarnos siempre esta bolsa o este párpado deteriorado. El cigarrillo, el café, el sol, ¿qué otras cosas? Tal cual, cigarrillo, el sol, el café, el estrés. Hoy en día se ha visto que el dormir bien, el trabajo, que el dormir bien, que el tener una arquitectura de sueño importante es crucialmente importante. Y también lo que está entrando con mucha fuerza es la alimentación. Piensen que lo que nosotros nos alimentamos como si fuera una pastilla que nos estamos tomando. Entonces, cómo nos estamos alimentando va a ser la medicina estética del futuro. Entonces, la prevención del sol, la vida saludable, el ejercicio, el buen dormir y la alimentación sana son trascendentales para mantenernos saludables, y eso estaría como antes de ese skincare que hablábamos, que sería las conductas de vida sana que nos van a tener sanos tanto físicamente, nuestro rostro, nuestro cuerpo en general, pero también nuestra cabeza, y es trascendental. Antiguamente la medicina, los primeros orígenes de la medicina, que como hoy día la conocía, han acuñado algunas frases que son importantes, que la tecnología como que las hundió, las sepultó, pero que hoy día vuelven en plenitud. Mens sana in corpore sano. Es decir, que la mente va a estar sana si es que yo mantengo ciertos hábitos de ejercicio, de actividad física. Y además que tu alimentación sea tu mejor medicina. Esos dos aspectos que la medicina griega clásica
acuñó y lo puso en piedra, y que durante muchos años los médicos, con el advenimiento de la tecnología, como que los olvidamos, hoy día vuelven con mucha fuerza. Cada vez más la alimentación y los hábitos son más importantes para mantener una vida más larga, más saludable y ser más felices. Doctor Riesco, ha sido realmente un privilegio estar con usted. Yo estoy sorprendidísimo. Estoy muy contento, he aprendido mucho. Espero que la gente que esté en la casa también haya aprendido con nosotros, haya disfrutado este programa. Micho, ¿qué quiere que le diga? Yo voy de nuevo con el corazón calentito porque creo que estamos aportando poquitas cosas con profesionales topísimos como esto, que nos enseñan y nos aterrizan conceptos que son muy importantes. Un profesional potente. Sí. Es una palabra acuñada por Ricardo. A gusto traerte, Benjamín Riesco, porque eres una persona muy sólida y que además explicas muy bien lo que sabes, y que es mucho. Así que además es un gusto compartir contigo esta tribuna. Así que nada, muy buen programa y muchas gracias. Muy agradecido, cuando quieran. No, de seguro te vamos a tener de nuevo. Y nosotros, Ricardo, nos vemos la próxima semana de nuevo. El próximo capítulo de El Rincón de la Ciencia y Tecnología con Radio Agricultura y Agricultura TV. Ayúdenos a compartir. Chao.